En los albores de la historia, una amalgama de eventos históricos convergieron en el continente americano, marcando el intrincado camino hacia la formación de Estados Unidos. Desde las raíces coloniales hasta la era contemporánea, esta narrativa se teje con la lucha por la independencia, la forja de una constitución y los desafíos que definieron la identidad nacional. Comprender este proceso no solo desentraña la evolución de una nación, sino que también revela las raíces profundas de sus valores fundamentales y su papel en el escenario mundial. Adentrémonos en este viaje histórico para desentrañar los hilos que tejieron la nación estadounidense. Raíces coloniales. Las colonias británicas en América del Norte, surgidas en el siglo XVII, se convirtieron en el crisol donde se fraguaría la identidad que daría origen a Estados Unidos. Desde Jamestown hasta Plymouth, estas colonias experimentaron diversas realidades geográficas, económicas y sociales. La agricultura, el comercio y la diversidad religiosa moldearon las bases de estas comunidades. La identidad colonial se nutrió de la autonomía local, el sistema de representación y la experiencia pionera. La fusión de estas influencias sentó las bases para una identidad única, donde la idea de autogobierno germinó, preparando el terreno para tensiones futuras con la corona británica. La exploración de estas raíces es esencial para comprender el nacimiento de una nación en gestación. A medida que las colonias británicas evolucionaban, las interacciones con las poblaciones indígenas y las dinámicas comerciales también desempeñaban un papel crucial en la formación de la identidad colonial. El intercambio de bienes, conocimientos y tradiciones entre colonos y nativos dejó una huella en la cultura emergente. La diversidad de colonias, desde las plantaciones en el sur hasta las sociedades más urbanizadas en el norte, contribuyó a una identidad colonial rica y compleja. Aunque vinculadas por la corona británica, estas colonias desarrollaron características distintivas que influyeron en su perspectiva durante las tensiones que se avecinaban. Estas raíces, arraigadas en la tierra y tejidas por las interacciones humanas, sientan las bases para entender cómo las colonias evolucionaron de entidades dispersas a una entidad unificada en la búsqueda de su independencia. Con el tiempo, las colonias británicas establecieron sistemas políticos locales, experimentando con formas de gobierno representativo. La Asamblea de Virginia en 1619, por ejemplo, marcó un hito al establecer un cuerpo legislativo elegido por los colonos. Estos primeros pasos hacia la autogestión contribuyeron al sentido de identidad y autonomía. Además, la diversidad religiosa jugó un papel crucial en la conformación de las colonias. Desde los puritanos en Nueva Inglaterra hasta los anglicanos en Virginia, la libertad religiosa en las colonias fomentó un ambiente pluralista que impactaría en la concepción de libertad en los años venideros. La exploración de estas dinámicas revela una identidad colonial compleja y multifacética, donde las semillas de la autonomía, la diversidad y la búsqueda de libertad germinaron. Estos factores sentaron las bases para las tensiones que eventualmente desembocarían en la lucha por la independencia. Tensiones con Gran Bretaña. Las tensiones entre las colonias y la corona británica se intensificaron a lo largo del tiempo, marcando una fase crucial en el camino hacia la independencia de Estados Unidos. El impulso hacia la expansión del control británico generó descontento entre los colonos, quienes percibieron amenazas a sus derechos y libertades. El Acta del Timbre de 1765, imponiendo impuestos directos a los documentos y periódicos coloniales, desencadenó protestas y debates sobre la representación parlamentaria. Este conflicto fiscal plantó las semillas de la resistencia que se profundizarían en los años siguientes. El incidente de la masacre de Boston en 1770, donde soldados británicos dispararon contra colonos desarmados, exacerbó las tensiones. Este trágico episodio avivó el sentimiento antibritánico, intensificando la creciente discordia entre las colonias y la metrópoli.
Estos eventos sentaron las bases para una confrontación más amplia y establecieron un tono de desconfianza que resonaría a lo largo de la lucha por la independencia que se avecinaba. La imposición de medidas como los actos intolerables después de la masacre de Boston, que cerraron el puerto de Boston y aumentaron el control británico sobre Massachusetts, profundizó las divisiones. Los colonos vieron estas acciones como violaciones directas de sus derechos y autonomía, alimentando aún más las llamas de la resistencia. El primer Congreso Continental en 1774, una respuesta coordinada de representantes coloniales, marcó un hito en la oposición unificada contra las políticas británicas. Aquí se gestaron las bases para una resistencia más organizada y la exploración de alternativas a la sumisión total a la corona. Las tensiones, en este punto, habían evolucionado de disputas fiscales a una profunda desconfianza hacia el gobierno británico. La creciente conciencia de una identidad colectiva y el rechazo conjunto a la opresión extranjera catalizarían los eventos hacia la Declaración de Independencia y la Guerra de Independencia. Guerra de Independencia. La Guerra de Independencia fue el punto álgido de las tensiones entre las colonias americanas y la corona británica, marcando el enfrentamiento armado que culminaría en la emancipación de Estados Unidos. Las causas subyacentes a este conflicto bélico son diversas y complejas. Las políticas fiscales opresivas, la falta de representación parlamentaria y la acumulación de agravios llevaron a un punto de quiebre. La Declaración de Independencia en 1776 simboliza la cristalización de la determinación de los colonos de buscar su propio destino y poner fin al dominio británico. Líderes clave como George Washington, con su habilidad estratégica y liderazgo ejemplar, emergieron como figuras fundamentales en la lucha por la libertad. Batallas cruciales como Saratoga y Yorktown alteraron el curso de la guerra, contribuyendo al reconocimiento internacional de la independencia de Estados Unidos. Esta guerra no solo selló la independencia de la nueva nación, sino también consolidó el espíritu de resistencia y el deseo de autodeterminación que forjarían la identidad estadounidense en las décadas venideras. La Guerra de Independencia también testificó la importancia de líderes como Thomas Jefferson, quien desempeñó un papel crucial en la redacción de la Declaración de Independencia. Sus palabras resonaron con principios fundamentales que trascendieron la guerra, influyendo en la construcción de la futura república. Las batallas, desde Lexington y Concord hasta la crítica Batalla de Trenton, reflejaron la tenacidad de los colonos frente a un poder militar superior. La alianza con Francia, sellada por el Tratado de Ayuda Mutua en 1778, desempeñó un papel estratégico clave, proporcionando apoyo crucial a las fuerzas estadounidenses. La Guerra de Independencia no solo fue una lucha militar, sino un proceso ideológico que consolidó la noción de que la autodeterminación y la libertad eran derechos fundamentales. Estos eventos, impregnados de sacrificio y determinación, marcaron la fundación de Estados Unidos como una nación soberana. Declaración de Independencia. La redacción y adopción de la Declaración de Independencia en 1776 representaron un momento culminante en la búsqueda de libertad por parte de las colonias americanas. El proceso comenzó con la designación de un comité, encabezado por Thomas Jefferson, para redactar un documento que expresara las razones de la separación de la corona británica. Jefferson, inspirado por principios ilustrados y las ideas de John Locke, plasmó en la declaración los fundamentos filosóficos que justificaban la independencia. El documento proclamó que todos los individuos poseen derechos inalienables, incluyendo vida, libertad y búsqueda de felicidad, y que el gobierno deriva su poder del consentimiento de los gobernados. La adopción formal el 4 de julio de 1776 marcó un punto de no retorno. La Declaración de Independencia no solo proclamó la separación de las colonias de la corona británica, sino que también estableció principios universales que resonarían en la lucha por la libertad y en la configuración de la futura República estadounidense. La Declaración de Independencia no solo fue un documento de ruptura,
sino un llamado a la justicia y la autodeterminación. La enumeración de agravios contra el rey Jorge III detalló las transgresiones que justificaban la separación, solidificando la convicción de que los colonos tenían el derecho moral de buscar su libertad. La declaración también sirvió como un instrumento propagandístico crucial, movilizando el apoyo interno y buscando respaldo internacional. Su impacto trascendió las fronteras coloniales, influenciando movimientos de independencia en otras partes del mundo y consolidando la creencia en la soberanía popular. En esencia, la Declaración de Independencia no solo anunció la emancipación de las colonias, sino que estableció los cimientos ideológicos que permeaban la futura construcción de la República estadounidense. Su legado perdura como un faro que guía la comprensión de los principios fundamentales sobre los cuales se erigió Estados Unidos. La era de los artículos de la Confederación. Tras la Guerra de Independencia, los líderes estadounidenses se enfrentaron al desafío de establecer un gobierno funcional. Los artículos de la Confederación, adoptados en 1781, representaron el primer intento de crear un marco de gobierno para los Estados Unidos. Sin embargo, esta fase inicial de la República estuvo marcada por desafíos significativos. Los artículos establecieron un gobierno débil y descentralizado, otorgando poder limitado al Congreso Continental. La falta de autoridad centralizada y la incapacidad para recaudar impuestos eficientemente debilitaron la capacidad del gobierno para abordar problemas financieros y mantener la cohesión entre los estados. Además, la ausencia de un poder ejecutivo fuerte y un sistema judicial unificado dejó a la nación vulnerable a tensiones internas y a desafíos externos. La incapacidad para regular el comercio entre los estados exacerbó las disparidades económicas y comerciales. En resumen, aunque los artículos de la Confederación representaron un paso inicial hacia la formación de un gobierno nacional, sus limitaciones y desafíos subrayaron la necesidad de una revisión y una estructura más sólida. La debilidad del gobierno central bajo los artículos de la Confederación también se evidenció en la incapacidad para resolver disputas territoriales entre los estados. La competencia económica y las tensiones entre las distintas regiones amenazaban la estabilidad de la Unión. La falta de un sistema monetario unificado y la imposibilidad de regular la emisión de papel moneda por parte de los estados condujeron a la inflación y la inestabilidad económica. La crisis financiera puso de manifiesto la necesidad de una autoridad central más fuerte capaz de gestionar asuntos económicos de manera efectiva. Estos desafíos, combinados con la agitación social, como la rebelión de Chasse en 1786, destacaron la urgencia de reformas. La insuficiencia de los artículos de la Confederación impulsó la convocatoria de la Convención Constitucional en 1787, que buscaría diseñar una nueva estructura de gobierno más robusta y equilibrada. La falta de un poder ejecutivo fuerte bajo los artículos también resaltó la necesidad de una figura central capaz de tomar decisiones rápidas y ejecutar las leyes de manera efectiva. La inestabilidad política y la dificultad para manejar las tensiones entre los estados requerían una solución más robusta. Las relaciones exteriores también se vieron afectadas, ya que la Confederación tenía dificultades para establecer una posición coherente en la arena internacional. La falta de una política exterior unificada debilitó la posición de Estados Unidos frente a otras naciones y resaltó la necesidad de una estructura de gobierno más cohesiva. En conjunto, la era de los artículos de la Confederación sirvió como un periodo formativo, revelando las limitaciones inherentes a un gobierno débil y descentralizado. Estas lecciones desempeñaron un papel crucial en la creación de la nueva Constitución de Estados Unidos, que buscó abordar estas deficiencias y establecer un sistema más fuerte y equitativo. Convención Constitucional. La Convención Constitucional de 1787 fue convocada en Filadelfia con el propósito de abordar las deficiencias de los artículos de la Confederación y diseñar un nuevo marco de gobierno para Estados Unidos.
Los líderes de la época reconocieron la necesidad de una autoridad central fuerte y un sistema que pudiera abordar eficazmente los desafíos que enfrentaba la joven república. Los objetivos primordiales eran establecer un gobierno capaz de mantener la unidad entre los estados, asegurar la estabilidad económica y política y preservar los principios democráticos. La convención buscaba equilibrar la autoridad central con la autonomía estatal, creando una federación eficiente y equitativa. Los debates fueron intensos, reflejando diversas opiniones sobre la estructura del gobierno, la representación, el poder ejecutivo y judicial, entre otros temas. La creación de la Constitución involucró compromisos significativos, como el Compromiso de Connecticut, que resolvió la cuestión de la representación legislativa entre estados grandes y pequeños. Estos debates y compromisos culminaron en la redacción de la Constitución de Estados Unidos, un documento que ha perdurado como la base fundamental de la República estadounidense. La Convención Constitucional marcó un momento crucial en la historia de Estados Unidos, definiendo el curso de su gobierno y su identidad nacional. Los debates en la Convención Constitucional reflejaron tensiones fundamentales entre aquellos que abogaban por un gobierno fuerte y centralizado y aquellos que temían un poder excesivo que pudiera amenazar la autonomía estatal. Figuras destacadas, como James Madison y Alexander Hamilton, abogaron por una forma de gobierno más nacional, mientras que otros, como Thomas Jefferson, expresaron preocupaciones sobre la concentración de poder. El Gran Compromiso resolvió la disputa sobre la representación en el Congreso, estableciendo un sistema bicameral que combinaba la representación proporcional en la Cámara de Representantes con la igualdad de representación en el Senado. Este compromiso buscó equilibrar los intereses de los estados grandes y pequeños. El sistema de checks and balances, la separación de poderes y la inclusión de la Declaración de Derechos fueron componentes esenciales que surgieron de estos debates. La redacción final de la Constitución reflejó la búsqueda de un equilibrio delicado entre la autoridad central y los derechos individuales, sentando las bases para la República estadounidense tal como la conocemos hoy. El compromiso sobre el comercio de esclavos, al permitir que el Congreso prohibiera la importación de esclavos después de 1808, reflejó las tensiones morales y económicas respecto a la esclavitud. Aunque no abordó completamente la cuestión, sentó las bases para futuros debates sobre la esclavitud en Estados Unidos. Además, la inclusión del proceso de enmienda constitucional permitió adaptar la Constitución a las cambiantes circunstancias sin sacrificar su solidez. Esta flexibilidad demostró una sabiduría anticipada por parte de los redactores constitucionales, reconociendo la necesidad de ajustes a lo largo del tiempo. La Convención Constitucional, a pesar de sus desafíos y debates intensos, logró un equilibrio innovador en la creación de una estructura de gobierno sólida y adaptable. La Constitución resultante reflejó una síntesis única de principios filosóficos y soluciones pragmáticas, sentando las bases para el experimento democrático en Estados Unidos. Ratificación y los primeros años de la República. El proceso de ratificación de la Constitución fue un paso crucial para establecer la nueva forma de gobierno federal en Estados Unidos. Después de la redacción en la Convención Constitucional, el documento fue sometido a la ratificación por los estados para que entrara en vigor. El debate sobre la ratificación dividió a los ciudadanos y a los líderes, y las discusiones se llevaron a cabo en convenciones estatales. Aquellos a favor de la Constitución, conocidos como federalistas, argumentaron que proporcionaba un gobierno fuerte y necesario. Los opositores, conocidos como antifederalistas, expresaron preocupaciones sobre la falta de una declaración de derechos y temores de una concentración excesiva de poder. La ratificación se logró finalmente en 1788, con la condición de que se agregara una declaración de derechos. Estos primeros años bajo la nueva forma de gobierno federal, que comenzaron con la inauguración de George Washington como el primer presidente en 1789, se centraron en la implementación de la Constitución y la consolidación del gobierno recién formado.
Los primeros años bajo la nueva forma de gobierno federal se caracterizaron por la construcción de las instituciones gubernamentales y la definición de los roles y poderes de cada rama. La aprobación de la Carta de Derechos en 1791, que incluía las primeras 10 enmiendas, respondió a las preocupaciones de los antifederalistas y aseguró las libertades individuales. El establecimiento de departamentos ejecutivos y judiciales, junto con el establecimiento de un sistema de tribunales federales, fortaleció la estructura gubernamental. Las políticas económicas, como el sistema financiero propuesto por Alexander Hamilton, también sentaron las bases para el desarrollo económico y la consolidación de la deuda nacional. El Acta de Establecimiento del Gobierno en 1789 delineó la organización y los poderes del gobierno federal. Washington, con la ayuda de líderes como Hamilton y Thomas Jefferson, desempeñó un papel fundamental en la construcción de las instituciones y la consolidación de la autoridad federal. Estos primeros años fueron esenciales para establecer la estabilidad y la eficacia del gobierno federal, marcando el inicio de la República estadounidense bajo la Constitución recién ratificada. La creación del sistema de gabinete, con figuras destacadas como Thomas Jefferson como secretario de Estado y Alexander Hamilton como secretario del Tesoro, contribuyó a la gestión y dirección de las políticas del gobierno federal. Este periodo también presenció la formación de partidos políticos, confederalistas y republicanos democráticos, que reflejaban visiones divergentes sobre el alcance del gobierno y la interpretación de la Constitución. En 1794, la rebelión del whisky en Pennsylvania puso a prueba la autoridad del gobierno federal y destacó la capacidad de éste para hacer cumplir las leyes. La resolución efectiva de esta crisis subrayó la fortaleza emergente del gobierno central. La expansión hacia el oeste y la adquisición del territorio de Luisiana en 1803 también configuraron el crecimiento territorial de la nación. Estos primeros años establecieron precedentes cruciales para la interpretación y aplicación de la Constitución, sentando las bases para el desarrollo y la evolución de Estados Unidos en las décadas venideras. Los fundadores y sus ideas. George Washington. Como el primer presidente de Estados Unidos y comandante en jefe del ejército continental durante la Guerra de Independencia, George Washington personificó la virtud y la integridad. Su liderazgo prudente y su papel en la transición pacífica del poder sentaron las bases para la estabilidad del nuevo gobierno. Washington abogó por la unidad nacional y advirtió contra las facciones partidistas en su famoso discurso de despedida. Thomas Jefferson. Principal redactor de la Declaración de Independencia, Thomas Jefferson fue un defensor apasionado de los derechos individuales y la libertad. Su legado incluye la compra de Luisiana en 1803 y la fundación de la Universidad de Virginia. Aunque sus ideales a menudo chocaron con la realidad, como su propiedad de esclavos, su influencia perdura como un campeón de la democracia y el republicanismo. James Madison. Conocido como el padre de la Constitución, James Madison desempeñó un papel esencial en la redacción de la Constitución y fue un defensor clave de la Declaración de Derechos. Sus escritos en Los Federalistas ofrecieron argumentos convincentes para la ratificación. Madison también abordó la cuestión de la representación y la limitación del poder gubernamental en sus contribuciones al diseño constitucional. Los principios filosóficos que influyeron en estos fundadores incluyeron el liberalismo ilustrado, el republicanismo y la idea de separación de poderes. Ideas de filósofos como John Locke, Montesquieu y Rousseau moldearon sus concepciones sobre el gobierno y la libertad individual, dando forma a la creación de la nación estadounidense. Alexander Hamilton. Como el primer secretario del Tesoro, Hamilton desempeñó un papel crucial en establecer las bases económicas de Estados Unidos. Sus políticas, como la creación de un sistema financiero y la promoción de la industria, buscaban fortalecer la posición económica y política del país. Su visión de un gobierno más fuerte influyó en la interpretación de la Constitución y en la evolución del sistema financiero estadounidense. John Adams.
Segundo presidente de Estados Unidos, Adams desempeñó un papel clave en la diplomacia temprana del país. Su contribución al establecimiento del gobierno federal y su defensa de la independencia judicial influyeron en la estructura institucional de la nación. Aunque enfrentó desafíos como la Alien and Sedition Acts, su defensa de los principios republicanos fundamentales dejó una marca duradera. Estos fundadores, a pesar de sus diferencias y contradicciones, compartieron la visión de construir una república basada en principios democráticos y libertades individuales. Sus debates y compromisos en la creación de la Constitución reflejaron la complejidad de establecer un sistema de gobierno que equilibrara la autoridad central con la autonomía estatal, sentando las bases para la identidad y la forma de gobierno de Estados Unidos. Benjamin Franklin, conocido por su papel en la diplomacia y como inventor, aportó una perspectiva pragmática y experimentada. Su sabiduría y búsqueda de compromisos contribuyeron a la redacción de la Constitución. Franklin también desempeñó un papel vital en la negociación del Tratado de París de 1783, que puso fin a la Guerra de Independencia y consolidó la independencia de Estados Unidos. John Jay. Como uno de los autores de los Federalistas y el primer presidente de la Corte Suprema, John Jay influyó en la interpretación legal de la Constitución. Su liderazgo judicial sentó las bases para el sistema judicial federal y destacó la importancia de un poder judicial independiente. Estos fundadores no solo dieron forma a la estructura de gobierno, sino que también establecieron un precedente para el respeto por las leyes y la separación de poderes. Su conjunto diverso de habilidades, experiencias y filosofías reflejó la complejidad y la riqueza de la empresa de fundar una nación basada en principios democráticos y republicanos. La incorporación de la Declaración de Derechos. La Declaración de Derechos, compuesta por las primeras 10 enmiendas de la Constitución, desempeñó un papel crucial en el proceso de ratificación. Su inclusión fue una respuesta directa a las preocupaciones de los antifederalistas, quienes temían la falta de protecciones explícitas de las libertades individuales en el nuevo gobierno federal. Estas garantías individuales abordaron preocupaciones específicas sobre el poder del gobierno central. La primera enmienda, por ejemplo, aseguró la libertad de expresión, religión, prensa, reunión y petición, protegiendo derechos fundamentales que los fundadores consideraron esenciales para una sociedad libre y democrática. La relevancia de la Declaración de Derechos radica en su capacidad para salvaguardar las libertades ciudadanas y limitar el poder del gobierno. Estas enmiendas establecieron un marco legal para proteger la privacidad, la propiedad y el debido proceso, proporcionando un equilibrio crucial entre el poder del Estado y los derechos individuales en la nueva nación. La segunda enmienda, que garantiza el derecho a poseer y portar armas, reflejó la importancia que los fundadores dieron a la capacidad del pueblo para defenderse y resistir un gobierno tiránico. Estas garantías, lejos de ser meras formalidades, reflejaron la profunda desconfianza hacia la concentración excesiva de poder. Además, la cuarta enmienda, que protege contra registros y arrestos no razonables, y la quinta y sexta enmiendas, que garantizan el debido proceso y el juicio justo, establecieron un estándar elevado para la protección de los derechos individuales frente a la autoridad gubernamental. Estas salvaguardias se convirtieron en piedras angulares de la justicia y la equidad en el sistema legal estadounidense. En esencia, la Declaración de Derechos no solo aseguró derechos fundamentales, sino que también delineó los límites del poder gubernamental, asegurando que la nueva nación se fundara sobre el principio fundamental de proteger la libertad y la autonomía del individuo. La 10ª enmienda reforzó la importancia de la autonomía estatal, estableciendo que los poderes no delegados expresamente al gobierno federal quedaban reservados a los estados o al pueblo. Este reconocimiento de la soberanía estatal desempeñó un papel crítico en el equilibrio entre el gobierno central y la autonomía local. A medida que la nación creció y evolucionó, las enmiendas de la Declaración de Derechos adquirieron una relevancia duradera.
Su interpretación y aplicación a lo largo del tiempo reflejaron los cambios sociales y la evolución de la comprensión de la libertad y los derechos individuales. En última instancia, la Declaración de Derechos continúa siendo un pilar esencial que define la relación entre el ciudadano y el gobierno en Estados Unidos. Expansión hacia el oeste y desafíos internos. La idea de destino manifiesto. Durante el siglo XIX, la creencia en el destino manifiesto influyó poderosamente en la expansión territorial de Estados Unidos. Esta ideología sostenía que era el destino ineludible y divinamente ordenado de la nación expandirse hacia el oeste y ocupar todo el continente. Esta concepción justificaba no solo la adquisición de nuevos territorios, sino también la creencia en la superioridad moral y cultural de la sociedad estadounidense. Desafíos como la esclavitud y tensiones regionales. Sin embargo, esta expansión también trajo consigo desafíos internos significativos. La cuestión de la esclavitud se intensificó a medida que se incorporaban nuevos territorios. La disputa sobre si estos nuevos estados serían esclavistas o libres exacerbó las tensiones entre el norte industrial y el sur agrícola. Las tensiones regionales culminaron en la Guerra Civil estadounidense, un conflicto sangriento que enfrentó a los estados del norte y del sur en una lucha por la supremacía federal y la cuestión de la esclavitud. La expansión territorial, lejos de ser un proceso uniformemente glorioso, se convirtió en un campo de batalla para los conflictos internos fundamentales que definirían el curso de la nación. La expansión hacia el oeste también involucró tensiones con las comunidades indígenas. La apropiación de tierras y las políticas de desplazamiento forzado, como el infame Sendero de Lágrimas, dejaron un impacto devastador en las poblaciones nativas americanas. Este proceso de expansión territorial a menudo implicaba conflictos violentos y una reconfiguración significativa de las tierras indígenas. Además, la llegada de nuevos estados y territorios planteó preguntas cruciales sobre la extensión o restricción de la esclavitud en estas nuevas regiones. La Ley de Kansas-Nebraska de 1854, que permitió que los territorios decidieran sobre la esclavitud a través de la soberanía popular, exacerbó las tensiones y llevó a violentos enfrentamientos, como la masacre de Lawrence y el ataque al senador Charles Sumner. Estos desafíos internos revelaron las profundas divisiones en la nación y cuestionaron la viabilidad de mantener la unión en la diversidad territorial y de valores. La expansión hacia el oeste, lejos de ser simplemente un proceso geográfico, fue un escenario crucial donde se forjaron y pusieron a prueba los principios fundamentales de Estados Unidos. La fiebre del oro en California en 1848 añadió una dimensión económica a la expansión hacia el oeste. Este evento aceleró la migración y el desarrollo de nuevas rutas de comunicación y transporte, pero también generó tensiones y conflictos en la competencia por la riqueza. El Compromiso de 1850 intentó abordar algunas de estas tensiones al admitir California como estado libre, pero al mismo tiempo permitió la aplicación de la esclavitud en territorios adquiridos de México. Sin embargo, estas soluciones temporales no pudieron contener las crecientes divisiones. A medida que la nación se expandía hacia el oeste, los desafíos internos resaltaron la necesidad de abordar cuestiones fundamentales como la esclavitud y la relación entre los estados y el gobierno federal. Estos problemas plantearon preguntas críticas sobre la naturaleza de la Unión y la capacidad de Estados Unidos para reconciliar sus diferencias y mantener su cohesión territorial y política. Guerras y diplomacia temprana, ampliación continua. Guerra de 1812. La Guerra de 1812, a menudo denominada la Segunda Guerra de Independencia, surgió de tensiones entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Cuestiones como la impresión de marinos estadounidenses y las restricciones comerciales llevaron al conflicto armado. Aunque no hubo cambios significativos en las fronteras, la guerra consolidó la identidad nacional al enfrentarse a una potencia extranjera y afirmar la independencia de Estados Unidos.
Diplomacia con potencias extranjeras. La diplomacia temprana, caracterizada por acuerdos como la compra de Luisiana y la adquisición de la Florida española, demostró la habilidad de Estados Unidos para negociar y expandirse pacíficamente. El Tratado de Ghent de 1814, que puso fin a la Guerra de 1812, marcó un hito en la capacidad diplomática de la nación al restablecer relaciones amistosas con Gran Bretaña. Impacto en la consolidación de la identidad nacional. Estos eventos contribuyeron a la consolidación de la identidad nacional al enfrentar desafíos externos y al demostrar la capacidad de Estados Unidos para defender sus intereses y negociar en el escenario internacional. La Guerra de 1812, en particular, fortaleció el sentimiento de unidad y orgullo nacional, forjando una narrativa de resistencia y determinación frente a las potencias imperiales establecidas. Expansión territorial y relaciones con México. La década de 1840 fue testigo de la expansión territorial con la anexión de Texas y la posterior Guerra Mexicano-Estadounidense, 1846 a 1848. La victoria en esta guerra llevó al Tratado de Guadalupe Hidalgo, que cedió vastos territorios al suroeste de Estados Unidos, incluyendo California y Nuevo México. Este proceso de expansión territorial intensificó la idea de destino manifiesto y fortaleció la creencia en la misión de Estados Unidos de extender su influencia hacia el oeste. Impacto en la consolidación de la identidad nacional. La diplomacia y las guerras tempranas contribuyeron significativamente a la consolidación de la identidad nacional al definir las fronteras y la posición de Estados Unidos en el escenario mundial. La adquisición de territorios y la afirmación de la independencia frente a potencias extranjeras contribuyeron a fortalecer el sentido de unidad y la creencia en la excepcionalidad estadounidense. Estos eventos también plantearon preguntas cruciales sobre la expansión territorial y la relación con los pueblos indígenas y otras naciones, estableciendo patrones que influirían en la construcción de la identidad nacional a lo largo del tiempo. Adquisición de Oregón. La diplomacia temprana también se evidenció en el acuerdo de la ocupación conjunta de Oregón con Gran Bretaña en 1818. Posteriormente, el Tratado de Oregón en 1846 estableció la frontera entre Estados Unidos y Canadá en el paralelo 49º. Esta resolución pacífica reflejó la capacidad de la nación para manejar disputas territoriales de manera diplomática, consolidando la identidad de Estados Unidos como un actor en el escenario internacional. Impacto en la consolidación de la identidad nacional. La habilidad para resolver conflictos mediante acuerdos diplomáticos y la expansión territorial gradual reforzaron la percepción de Estados Unidos como una nación que buscaba soluciones pacíficas y coexistencia. Estos logros fortalecieron la confianza en la capacidad de la nación para manejar asuntos exteriores y contribuyeron al desarrollo de una identidad nacional basada en la diplomacia, la expansión territorial y la capacidad de asegurar sus intereses de manera estratégica. Crecimiento económico y cambios sociales. Desarrollo económico e industrialización. El siglo XIX presenció un impresionante desarrollo económico impulsado por la industrialización en Estados Unidos. La revolución industrial transformó la producción, la agricultura y el transporte. La construcción de ferrocarriles, la expansión de fábricas y el aumento de la producción contribuyeron significativamente al crecimiento económico. Ciudades como Nueva York y Chicago se convirtieron en centros industriales y comerciales. Cambios sociales y movimiento de reforma. Este crecimiento económico conllevó cambios sociales significativos. La urbanización rápida trajo consigo desafíos como la explotación laboral y las condiciones insalubres en las ciudades industriales. En respuesta a estos problemas, surgieron movimientos de reforma, como el movimiento laboral, que buscaba mejorar las condiciones de trabajo y garantizar derechos para los trabajadores. Expansión de derechos y reformas sociales. El siglo XIX también vio un avance en la lucha por los derechos civiles y la expansión de la democracia. Movimientos como el sufragio femenino,
el abolicionismo y los esfuerzos para mejorar la educación reflejaron la creciente conciencia social y la lucha por la equidad y la justicia. La guerra civil fue un catalizador importante para la emancipación de los esclavos y el inicio de cambios fundamentales en la sociedad estadounidense. Estos desarrollos no solo marcaron una época de crecimiento económico, sino también el surgimiento de movimientos sociales que contribuyeron a dar forma a la identidad y los valores de Estados Unidos en el siglo XIX. Expansión territorial y desarrollo económico. La expansión hacia el oeste también estuvo ligada al crecimiento económico. La adquisición de vastos territorios abrió nuevas oportunidades para la agricultura y la explotación de recursos naturales. La fiebre del oro en California en 1848 atrajo a buscadores de fortuna y contribuyó al desarrollo económico de la región. La conectividad mejorada a través de la construcción de ferrocarriles facilitó el comercio y la migración. Impacto en la vida cotidiana. El crecimiento económico transformó la vida cotidiana de los estadounidenses. El acceso a bienes de consumo aumentó, las ciudades se expandieron y surgieron nuevas formas de entretenimiento y ocio. Sin embargo, también se experimentaron tensiones y desafíos relacionados con las condiciones laborales, la desigualdad económica y la urbanización acelerada. Expansión del capitalismo y desigualdad. La expansión económica estuvo acompañada por la consolidación del sistema capitalista. A medida que las industrias crecían, también lo hacía la brecha entre las clases sociales. Surgieron tensiones laborales y el capitalismo industrial planteó preguntas críticas sobre la justicia social y la distribución equitativa de la riqueza. Estos cambios económicos y sociales influyeron en la construcción de la identidad nacional al enfrentar a Estados Unidos con nuevos desafíos y oportunidades y al generar debates sobre el papel del gobierno, la equidad y la participación ciudadana en el desarrollo del país. Innovación tecnológica. La segunda mitad del siglo XIX experimentó una rápida innovación tecnológica que impulsó aún más el crecimiento económico. Desde la expansión de las líneas telegráficas hasta la invención del teléfono y la bombilla eléctrica, la tecnología transformó la vida y el trabajo de las personas. La aparición de nuevas industrias, como la producción de acero y petróleo, redefinió la economía y la producción a escala masiva. Transformaciones en la agricultura. La agricultura también experimentó cambios significativos con la introducción de nuevas tecnologías, como la segadora mecánica y el arado de acero. Estas innovaciones aumentaron la eficiencia y la producción, pero también llevaron a la consolidación de grandes fincas y al desplazamiento de agricultores familiares. Expansión de los derechos civiles y sociales. El crecimiento económico y los cambios sociales también se reflejaron en la expansión de los derechos civiles y sociales. El movimiento abolicionista ganó impulso, llevando a la emancipación de los esclavos, y las mujeres comenzaron a exigir derechos políticos y sociales. La posguerra civil marcó un periodo de reformas fundamentales, incluyendo la aprobación de las enmiendas que garantizaban derechos civiles y la ciudadanía a todos los hombres. Estos desarrollos consolidaron la identidad de Estados Unidos como una nación en constante evolución, que se enfrentaba a desafíos y oportunidades a medida que avanzaba hacia el siglo XX. Guerra civil y la unión fragilizada. Causas profundas de la guerra civil. Más allá de las tensiones regionales sobre la esclavitud, la guerra civil se originó en diferencias económicas, políticas y culturales entre el norte industrializado y el sur agrario. La disputa sobre los derechos de los estados y la interpretación de la Constitución exacerbó las divisiones, y la cuestión de la expansión de la esclavitud en los nuevos territorios intensificó las hostilidades. Eventos cruciales que desencadenaron la guerra. El conflicto se precipitó con eventos cruciales como la elección de Abraham Lincoln en 1860, que llevó a la secesión de los estados del sur que formaron la Confederación. El ataque a Fort Sumter en 1861 marcó el inicio de las hostilidades, y ambos lados se sumergieron en una guerra brutal y prolongada.
Impacto en la unidad nacional y la abolición de la esclavitud. La guerra civil dejó una cicatriz profunda en la unidad nacional. La división geográfica y las batallas sangrientas generaron resentimientos duraderos. Sin embargo, la victoria del norte y la presidencia de Lincoln jugaron un papel crucial en la preservación de la Unión. La emancipación de proclamación de Lincoln en 1863 cambió el curso de la guerra al convertir la abolición de la esclavitud en un objetivo de guerra, alterando la dinámica moral del conflicto. Reconstrucción y desafíos posteriores. La posguerra vio esfuerzos para reconstruir el país y abordar las secuelas de la esclavitud. Sin embargo, la reconstrucción enfrentó desafíos significativos, incluyendo la resistencia a la igualdad racial, el surgimiento de las leyes de Jim Crow y la continuación de tensiones entre el norte y el sur. En conjunto, la guerra civil no solo definió la dirección futura de Estados Unidos, sino que también dejó una herencia compleja que continuó afectando la unidad y la identidad nacional. Impacto en la unidad nacional. La guerra civil dejó cicatrices profundas en la unidad nacional. Aunque la victoria del norte preservó la unión, la reconciliación fue un proceso largo y complicado. La reconstrucción trató de abordar las divisiones políticas y sociales, pero las tensiones persistieron, marcando el paisaje político y cultural durante décadas. Abolición de la esclavitud y transformaciones sociales. La guerra civil aceleró la abolición de la esclavitud con la aprobación de la 13ª enmienda en 1865. Este cambio monumental en la estructura social tuvo consecuencias a largo plazo, remodelando las relaciones raciales y sentando las bases para las luchas por los derechos civiles en el siglo XX. Cambios en la identidad nacional. La guerra civil también desafió y redefinió la identidad nacional. La retórica de libertad y igualdad, central en la causa del norte, se convirtió en un elemento fundamental de la narrativa nacional. La guerra transformó la percepción de Estados Unidos de una unión de estados a una nación con una misión moral para garantizar derechos y libertades fundamentales. Legado duradero. El legado de la guerra civil persiste en la memoria colectiva de Estados Unidos. La lucha por la libertad, la igualdad y la justicia que se intensificó durante este conflicto sigue siendo un recordatorio fundamental de los desafíos y valores fundamentales que continúan definiendo la nación estadounidense. Transformaciones económicas y tecnológicas. La guerra civil también aceleró transformaciones económicas y tecnológicas. La necesidad de abastecer a los ejércitos generó una mayor demanda de productos industriales, estimulando el crecimiento económico en el norte. Además, la guerra vio el surgimiento de innovaciones como el uso estratégico de ferrocarriles y telegrafía, anticipando desarrollos tecnológicos que continuarían dando forma al país en las décadas venideras. Impacto en las comunidades afroamericanas. La emancipación abrió un nuevo capítulo para las comunidades afroamericanas, pero también presentó desafíos significativos durante la reconstrucción. El surgimiento de las leyes de Jim Crow y la resistencia a la igualdad racial destacaron la complejidad y la resistencia al cambio social. Sin embargo, la lucha por los derechos civiles y la igualdad racial continuó a lo largo del siglo XX. Desafíos persistentes y reconciliación. A pesar de los esfuerzos de reconstrucción, las cicatrices de la guerra civil se manifestaron en desafíos persistentes, incluyendo tensiones regionales, políticas y sociales. La reconciliación nacional fue un proceso largo y, en algunos aspectos, inacabado, evidenciado por la memoria dividida de la guerra y la persistencia de simbolismos confederados en el sur. En resumen, la guerra civil y sus secuelas dejaron una huella duradera en la identidad y la evolución de Estados Unidos, marcando un periodo de transformación y desafíos que resonarían a lo largo del tiempo. Reconstrucción y unificación nacional. Desafíos de la posguerra y la reconstrucción. La posguerra presentó desafíos formidables, con la necesidad de reconciliar una nación dividida y abordar las secuelas de la esclavitud y la destrucción causada por la guerra.
La economía del sur estaba en ruinas y la libertad recién adquirida por los afroamericanos enfrentaba resistencia y violencia en muchas partes del país. Las tensiones políticas y sociales complicaron aún más la transición a una nueva era. Programas de reconstrucción y derechos civiles. Los esfuerzos de reconstrucción incluyeron la implementación de medidas como las leyes de reconstrucción y la creación del Buró de Libertos, diseñados para garantizar derechos civiles y políticos a los afroamericanos. Sin embargo, estos esfuerzos se encontraron con la oposición de fuerzas políticas y sociales que buscaban mantener las estructuras previas de poder. La 14ª y 15ª enmienda. La ratificación de la 14ª enmienda en 1868 fue un hito crucial al garantizar la ciudadanía y la igualdad de protección bajo la ley a todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos. La 15ª enmienda en 1870 prohibió la negación del derecho al voto basada en la raza o color, ampliando el acceso a la participación política. Unificación nacional y reconciliación. La unificación nacional fue un proceso gradual y desafiante. La reconciliación entre el norte y el sur se buscó a través de programas de amnistía, pero las divisiones persistieron. La unión fue promovida por líderes como el presidente Andrew Johnson y figuras clave en el Congreso, que buscaron reintegrar los estados del sur en la Unión. A pesar de estos esfuerzos, la unificación completa requeriría décadas y las tensiones de la reconstrucción resonarían en la lucha continua por los derechos civiles y la igualdad racial en los años venideros. Resistencia y desafíos continuos. A pesar de los esfuerzos de reconstrucción, la resistencia en el sur continuó a través de grupos como el Ku Klux Klan, que emplearon violencia y tácticas de intimidación para socavar los avances de los derechos civiles. La oposición a las reformas de la reconstrucción llevó a la retirada gradual de tropas federales del sur, lo que dejó a los afroamericanos vulnerables a la discriminación y la violencia. Economía y transformaciones sociales. La reconstrucción también presenció transformaciones económicas y sociales en el sur. La abolición de la esclavitud alteró las dinámicas laborales y se experimentó una transición de la agricultura basada en la esclavitud a formas de trabajo libre. Sin embargo, la persistencia de prácticas discriminatorias y las limitaciones en el acceso a la educación y oportunidades económicas plantearon desafíos significativos. Compromisos políticos y retiro de tropas federales. Los compromisos políticos, como el compromiso de 1877, llevaron al retiro de las tropas federales del sur. Este acuerdo político marcó el fin formal de la reconstrucción y permitió que los estados del sur retomaran el control local, a menudo revirtiendo los avances logrados en los derechos civiles y limitando la participación política de los afroamericanos. Aunque la reconstrucción no logró completamente la unificación y equidad que se buscaba, estableció fundamentos legales cruciales para los derechos civiles y sentó las bases para las luchas futuras por la igualdad en Estados Unidos. Impacto a largo plazo en la identidad nacional. La reconstrucción dejó un impacto duradero en la identidad nacional de Estados Unidos. Aunque fue un periodo de avances significativos en derechos civiles y políticos, también expuso las profundas divisiones raciales y regionales que persistían en la sociedad estadounidense. La lucha por la igualdad racial y la definición de la ciudadanía continuaron siendo temas centrales en la construcción de la identidad nacional. Herencia de desigualdad y luchas por derechos civiles. La retirada de tropas federales del sur y la consolidación del poder por parte de las élites blancas en la región dieron paso a décadas de segregación y discriminación sistemáticas. Sin embargo, la lucha por los derechos civiles no se detuvo. A lo largo del siglo XX, los movimientos como la lucha contra la segregación y la búsqueda de derechos de voto continuaron desafiando las estructuras de desigualdad arraigadas en la reconstrucción. Legado en el siglo XX y XXI. La lucha por la igualdad y la unificación nacional continuó definiendo la identidad de Estados Unidos en el siglo XX y XXI.
Los logros y desafíos de la reconstrucción resuenan en los movimientos de derechos civiles, la diversidad y las conversaciones contemporáneas sobre la historia y la justicia social. La reconstrucción sigue siendo un capítulo complejo pero esencial en la narrativa de la nación estadounidense. Movimiento hacia el oeste y el cierre de la frontera. Avance hacia el oeste. El movimiento hacia el oeste fue un fenómeno crucial que definió la expansión territorial de Estados Unidos en el siglo XIX. Impulsado por la creencia en el destino manifiesto, la idea de que era el destino inevitable y divino de la nación expandirse hacia el Pacífico, miles de pioneros, buscadores de oro y colonos se aventuraron hacia tierras inexploradas y, a menudo, habitadas por comunidades indígenas. La frontera como concepto. La noción de la frontera no solo se refería a la línea geográfica en constante movimiento hacia el oeste, sino también a un concepto que simbolizaba la expansión continua de la civilización y la conquista de nuevos territorios. Esta expansión transformó no solo el paisaje físico sino también las estructuras sociales y culturales de la nación en desarrollo. Impacto en las comunidades indígenas. El avance hacia el oeste tuvo consecuencias devastadoras para las comunidades indígenas. Las negociaciones de tratados a menudo incumplidas, la violencia y la pérdida de tierras ancestrales llevaron al desplazamiento forzado y a la pérdida de formas de vida tradicionales. Las guerras indias fueron conflictos significativos entre los nativos americanos y los colonos / autoridades federales, marcando un capítulo sombrío en la relación entre Estados Unidos y las comunidades indígenas. Surgimiento de nuevos estados. El movimiento hacia el oeste también llevó al surgimiento de nuevos estados a medida que las comunidades pioneras se establecían en territorios anteriormente no organizados. Este proceso alteró el equilibrio político entre estados esclavistas y libres, desencadenando tensiones que contribuirían finalmente al estallido de la guerra civil. En resumen, el movimiento hacia el oeste y el cierre de la frontera fueron procesos fundamentales que dieron forma a la geografía, la identidad y las relaciones de poder en Estados Unidos, pero también tuvieron costos significativos para las comunidades indígenas y el equilibrio regional. Desarrollo industrial y avances tecnológicos. Transformaciones económicas. El siglo XIX fue testigo de una revolución industrial que transformó radicalmente la economía de Estados Unidos. La transición de la producción artesanal a la industrialización masiva tuvo un impacto significativo en sectores como la manufactura textil, la metalurgia y la producción de bienes de consumo. La mecanización y la introducción de nuevas tecnologías aumentaron la eficiencia y la producción a escalas sin precedentes. Expansión del ferrocarril y comunicaciones. El desarrollo industrial se vio impulsado por la expansión del sistema ferroviario, que conectó regiones distantes y facilitó el transporte de mercancías y personas. Al mismo tiempo, avances en las comunicaciones, como el telégrafo, aceleraron la velocidad de la transmisión de información, transformando la naturaleza de los negocios y la toma de decisiones. Consecuencias en la sociedad. El crecimiento industrial generó cambios significativos en la sociedad estadounidense. Surgieron nuevas clases sociales, con una creciente brecha entre capitalistas industriales y trabajadores. Las ciudades experimentaron un rápido crecimiento, atrayendo a migrantes en busca de empleo en las fábricas y contribuyendo a la urbanización. Sin embargo, también surgieron desafíos como las condiciones laborales precarias y la falta de regulaciones laborales. Vida cotidiana y consumo masivo. La producción industrial en masa dio lugar a un aumento en la disponibilidad de bienes de consumo. La publicidad y las estrategias de marketing se volvieron más prominentes, dando forma a patrones de consumo y a la creación de una cultura de consumo. La introducción de la línea de montaje por Henry Ford en el siglo XX revolucionó la producción de automóviles y contribuyó a la accesibilidad del transporte personal. Impacto en la agricultura y desplazamiento rural. El desarrollo industrial también afectó la agricultura.
Las innovaciones tecnológicas, como las máquinas agrícolas, aumentaron la eficiencia, pero también llevaron a un cambio en la estructura agraria con menos trabajadores necesarios. Esto contribuyó al éxodo rural, con personas abandonando áreas agrícolas para buscar empleo en las ciudades industriales. En conjunto, el desarrollo industrial y los avances tecnológicos transformaron la economía, la sociedad y la vida cotidiana en Estados Unidos, dando forma a la trayectoria de la nación en los siglos XIX y XX. Desafíos laborales y movimientos obreros. El crecimiento industrial también generó desafíos laborales. Las largas jornadas laborales, las condiciones peligrosas y la falta de derechos laborales llevaron a la formación de movimientos obreros. Huelgas y manifestaciones buscaban mejorar las condiciones laborales y lograr derechos como salarios justos y jornadas laborales más cortas. Estos esfuerzos sentaron las bases para la legislación laboral futura. Impacto ambiental y recursos naturales. El desarrollo industrial tuvo un impacto significativo en el medio ambiente y los recursos naturales. La explotación intensiva de recursos como el carbón y el petróleo contribuyó a la contaminación y la degradación del entorno. A medida que la industrialización avanzaba, surgieron preocupaciones sobre la sostenibilidad y los efectos a largo plazo en el medio ambiente. Tecnologías emergentes del siglo XX. El siglo XX continuó con avances tecnológicos, incluyendo la electrificación, la producción en masa de automóviles y, más tarde, la revolución informática. La producción de electrodomésticos y la difusión de la radio y la televisión transformaron aún más la vida cotidiana y la cultura popular. Globalización y conexiones internacionales. El desarrollo industrial también llevó a una mayor integración de Estados Unidos en la economía global. La exportación de productos manufacturados y la participación en acuerdos comerciales contribuyeron a la posición económica de la nación en la escena mundial. En resumen, el desarrollo industrial y los avances tecnológicos no solo impulsaron el crecimiento económico, sino que también plantearon desafíos sociales y ambientales, dando forma a la trayectoria de Estados Unidos como una potencia industrial y tecnológica a lo largo de los siglos XIX y XX. La continuación de estas transformaciones tecnológicas en el siglo XXI ha llevado a la digitalización de la sociedad y la economía. La revolución digital, con la aparición de Internet y la computación en la nube, ha redefinido la forma en que las personas trabajan, se comunican y acceden a la información. Innovaciones tecnológicas actuales. En el siglo XXI, la inteligencia artificial, la biotecnología y la automatización han emergido como fuerzas impulsoras de cambio. Estas innovaciones tienen implicaciones profundas en sectores como la medicina, la manufactura y la toma de decisiones empresariales. La convergencia de tecnologías está creando un entorno altamente interconectado e impulsando la cuarta revolución industrial. Impacto social y ética tecnológica. El impacto de estas tecnologías en la sociedad ha planteado preguntas éticas y sociales. Temas como la privacidad en línea, la equidad en el acceso a la tecnología y la seguridad cibernética se han vuelto cruciales. La rápida evolución tecnológica también ha llevado a reflexiones sobre el papel de la ética en el desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías. Sociedad de la información y economía digital. Estados Unidos ha transitado hacia una sociedad de la información y una economía digital, donde la información y el conocimiento son activos clave. Las empresas tecnológicas han adquirido un papel dominante, influyendo no solo en la economía sino también en la cultura y la política. Este cambio ha generado discusiones sobre la concentración de poder y la regulación necesaria. En conclusión, el desarrollo industrial y los avances tecnológicos han sido motores fundamentales en la evolución de Estados Unidos a lo largo de los siglos XIX, XX y en la era contemporánea del siglo XXI, dando forma no solo a la economía y la sociedad, sino también a la posición del país en el escenario mundial. Estados Unidos en el siglo XX.
Participación en guerras mundiales. La participación de Estados Unidos en las dos guerras mundiales del siglo XX fue un hito crucial en su historia. En la Primera Guerra Mundial, la entrada de Estados Unidos en 1917 tuvo un impacto significativo en el resultado del conflicto. En la Segunda Guerra Mundial, el ataque a Pearl Harbor en 1941 llevó a la participación directa, marcando el ascenso de Estados Unidos como una potencia global. Después de la Segunda Guerra Mundial, el país se consolidó como una superpotencia, contribuyendo a la creación de las Naciones Unidas y enfrentando la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Cambios en la política exterior. La Guerra Fría definió gran parte de la política exterior de Estados Unidos en el siglo XX. La política de contención para frenar la expansión del comunismo influyó en intervenciones en lugares como Corea y Vietnam. La caída del muro de Berlín en 1989 y el colapso de la Unión Soviética en 1991 marcaron el fin de la Guerra Fría, reconfigurando la dinámica de las relaciones internacionales. Movimientos sociales y avances en derechos civiles. El siglo XX fue testigo de importantes movimientos sociales que buscaban la igualdad y el reconocimiento de los derechos civiles. El movimiento por los derechos civiles en la década de 1950 y 1960, liderado por figuras como Martin Luther King Jr., llevó a cambios significativos en la legislación, incluyendo la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965. Estos movimientos no solo transformaron las leyes, sino también la percepción y la realidad de la igualdad racial en Estados Unidos. Desafíos internos y cambios sociales. El siglo XX también estuvo marcado por desafíos internos, como la Gran Depresión de la década de 1930, que tuvo impactos económicos y sociales profundos. La década de 1960 vio una agitación social con movimientos contraculturales y protestas contra la guerra de Vietnam. En las décadas posteriores, los desafíos económicos, la desigualdad y los problemas medioambientales continuaron siendo temas importantes. Desarrollos económicos y tecnológicos. La segunda mitad del siglo XX vio un rápido crecimiento económico, impulsado por avances tecnológicos, la expansión de la industria y la globalización. El surgimiento de la tecnología de la información en las últimas décadas del siglo cambió la forma en que las personas trabajan, se comunican y acceden a la información. Estos eventos y desarrollos consolidaron el papel de Estados Unidos como una potencia global en el siglo XX, definiendo su posición en asuntos internacionales y dando forma a la evolución interna de la nación. Desafíos en la postguerra fría y cambios en la política exterior. Después de la Guerra Fría, Estados Unidos enfrentó nuevos desafíos en la escena internacional. La Guerra del Golfo en 1990 a 1991 marcó la respuesta a la invasión de Kuwait por parte de Irak. Las intervenciones en los Balcanes en la década de 1990 y las operaciones militares en Afganistán e Irak en la década de 2000 fueron eventos cruciales que impactaron la política exterior estadounidense y generaron debates sobre la intervención militar y la construcción de naciones. Transformaciones sociales y derechos civiles continuados. La segunda mitad del siglo XX y principios del XXI vieron la continuación de luchas por derechos civiles y movimientos sociales. El movimiento feminista ganó fuerza, logrando avances en la igualdad de género y derechos reproductivos. Los derechos LGBTQI fueron reconocidos y protegidos legalmente a medida que la sociedad evolucionaba hacia una mayor inclusividad. Desafíos internos del siglo XXI. El siglo XXI enfrentó desafíos significativos, como los ataques del 11 de septiembre de 2001, que llevaron a cambios en la seguridad nacional y la implementación de la Ley Patriot. La crisis financiera de 2008 tuvo repercusiones económicas duraderas y generó debates sobre la regulación financiera.
Problemas como el cambio climático, la desigualdad económica y la atención médica también se convirtieron en focos críticos de atención y debate. Evolución tecnológica y globalización. El avance tecnológico continuo en el siglo XXI, especialmente en el campo de la tecnología de la información, ha llevado a transformaciones en la comunicación, la economía y la forma en que la sociedad opera. La globalización se ha profundizado, conectando aún más a Estados Unidos con el mundo en aspectos comerciales, culturales y tecnológicos. En resumen, el siglo XX y la entrada en el siglo XXI han sido periodos de cambios rápidos y complejos para Estados Unidos, desde los desafíos geopolíticos hasta las transformaciones sociales internas y los avances tecnológicos. Estos eventos han dejado una marca duradera en la identidad y el papel de la nación en el mundo. Desafíos en el siglo XXI y la era contemporánea. Guerra contra el terrorismo y cambios en la seguridad nacional. La respuesta de Estados Unidos a los ataques del 11 de septiembre de 2001 llevó a la guerra contra el terrorismo, con intervenciones militares en Afganistán e Irak. Esto generó debates sobre la efectividad de las estrategias militares y sus consecuencias a largo plazo. Además, se produjo una transformación en las políticas de seguridad nacional y la expansión de la vigilancia en respuesta a las amenazas terroristas. Cambio demográfico y diversidad. El siglo XXI ha presenciado cambios demográficos significativos con un aumento en la diversidad étnica y cultural. El crecimiento de comunidades latinas, asiáticas y otras ha enriquecido la tapestry cultural de Estados Unidos, influyendo en la política, la cultura y la identidad nacional. Crisis económicas y recuperación. La crisis financiera de 2008 tuvo repercusiones económicas a nivel mundial, dando lugar a discusiones sobre regulación financiera y políticas de estímulo económico. La recuperación económica subsiguiente destacó la resiliencia del sistema, aunque las disparidades económicas y la preocupación por la estabilidad financiera persisten. Movimientos sociales del siglo XXI. El siglo XXI ha sido testigo de nuevos movimientos sociales, desde el movimiento Occupy Wall Street hasta el activismo contra la brutalidad policial y el movimiento Black Lives Matter. Estos movimientos han abordado temas críticos como la desigualdad económica y racias, generando conversaciones y demandas de cambios sistémicos. Desafíos ambientales y cambio climático. La conciencia ambiental ha aumentado y el cambio climático se ha convertido en una preocupación urgente. Estados Unidos ha enfrentado debates sobre políticas ambientales, acuerdos internacionales y la transición hacia fuentes de energía renovable, marcando un cambio hacia la sostenibilidad. Papel en asuntos globales. Estados Unidos continúa desempeñando un papel crucial en asuntos globales, participando en tratados internacionales, abordando conflictos y enfrentando desafíos globales como la pandemia de COVID-19. La relación con otras potencias, especialmente China, ha sido central en la formulación de políticas exteriores. En síntesis, la entrada en el siglo XXI ha traído consigo una serie de desafíos complejos y dinámicos que han moldeado la evolución de Estados Unidos en términos políticos, sociales, económicos y ambientales. Estos aspectos continúan definiendo la narrativa de la nación en la era contemporánea. Invitación a la exploración adicional. Para aquellos interesados en profundizar en la fascinante historia de Estados Unidos, aquí hay algunas recomendaciones de lecturas y recursos que ofrecen perspectivas enriquecedoras sobre diversos aspectos. Una nueva historia de Estados Unidos de Howard Zinn. Este libro desafía las narrativas convencionales y ofrece una visión alternativa de la historia estadounidense, destacando las experiencias de grupos marginados y cuestionando las estructuras de poder. 1776 de David McCullough. Una exploración detallada del año crucial en la historia de la independencia estadounidense que proporciona una visión profunda de los desafíos enfrentados por los fundadores. Los años de Lyndon B. Johnson de Robert A. Caro.
Esta serie de biografías detalla la vida y carrera política del presidente Lyndon B. Johnson, ofreciendo una mirada a la complejidad del poder y la política en el siglo XX. La era del jazz de F. Scott Fitzgerald. Una obra clásica que encapsula la vibrante década de 1920 en Estados Unidos, explorando la cultura, la sociedad y la transformación de valores durante la era del jazz. The Warmth of Other Suns de Isabel Wilkerson. Este libro narra la gran migración, destacando las experiencias de los afroamericanos que se mudaron del sur a ciudades del norte y oeste, transformando la demografía del país. Recuerda que la historia de Estados Unidos es rica y diversa, y estas sugerencias son solo el comienzo. Explorar fuentes primarias, documentales y recursos en línea también puede proporcionar una visión más completa y contextualizada. Disfruta tu viaje por la historia. Concluimos este fascinante recorrido por la historia de la formación de Estados Unidos, desde sus raíces coloniales hasta la complejidad de la era contemporánea. Agradezco sinceramente tu compañía en esta exploración histórica. Cada evento, cada figura destacada y cada desafío ha contribuido a tejer el tapiz único que es la historia estadounidense. Tu interés y dedicación en aprender sobre estos momentos claves son fundamentales para comprender la evolución de esta nación. Invito cordialmente a compartir tus reflexiones, preguntas o cualquier comentario adicional que desees aportar. El diálogo enriquece nuestra comprensión colectiva y crea un espacio para seguir aprendiendo. Para aquellos que deseen explorar más sobre diversos temas culturales e históricos, les recomiendo seguir el canal Cultura en General para acceder a contenido adicional y continuar este apasionante viaje de conocimiento.